Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Hoy empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción. Ya dice que en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Súper importante la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo a todas las personas que van a estar viendo la grabación o a todas las personas que se van a estar conectando, ¿cierto? En tiempo, digamos, de forma sincrónica, ¿ya? En vivo y en directo. Entonces, mañana vamos a estar revisando el tema de adelantamiento, ya por si acaso. El día de hoy vamos a empezar hablando acerca de la postura en la moto, ¿cierto? Y después vamos a hablar acerca de técnicas de frenado el día de hoy. Si nos queda más tiempo, podemos, ¿cierto?, tomar algún otro temita por ahí, pero esos son los dos temas centrales que quiero ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, dice, comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. ¿Ya? Entonces, dos cosas importantes. Lo primero es que en la moto que nosotros utilicemos nos sintamos cómodos. ¿Cómo lo hacemos para sentirnos cómodos? Vamos a eh, tratar, para empezar, de buscar una moto que se ajuste a nuestras medidas físicas, ¿ya? Vamos a buscar una moto que se ajuste a nuestras medidas físicas. ¿Qué quiere decir eso? Que ojalá en la moto que nosotros aprendamos a andar, toquemos el piso con ambos pies, podamos apoyar ambos pies en el piso para poder tener la chance, ¿cierto?, de afirmar la moto en el momento en que se pueda ir hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Yo sé que hay muchas personas, muchos motociclistas que afirman que cualquier persona puede conducir cualquier moto. Probablemente así sea, pero al menos en el tiempo en que estamos aprendiendo, yo creo que lo más recomendable es que tú aprendas en una moto en donde puedas poner los dos pies en el piso, ¿ya? Cuando ya tenemos la práctica, ¿cierto? Y ya lo hacemos prácticamente de forma innata, claro, hay muchos conductores, muchos pilotos, ¿cierto? Que para parar se bajan de la moto y cuando van a empezar a andar, aceleran y mientras van acelerando se van subiendo a la moto, por ejemplo, y de esa forma pueden dominar, ciertos pilotos de baja estatura pueden dominar máquinas bastante altas, ¿ya? Pero es un riesgo, sobre todo si lo hacemos cuando estamos aprendiendo o cuando llevamos poco tiempo sobre la moto. Yo, cuando andábamos en grupo, cuando yo empecé a andar en moto, digamos, en la calle y empecé a participar típicamente de los grupos que se van formando, había una niña que tenía una R15 y no llegaba con los pies al piso. Entonces, llegaba así como apenas con una puntita de un pie y de repente parábamos, ¡pum! Y ella se caía. ¿Por qué? Porque no llegaba con las dos piernas al piso y porque no tenía la expertise necesaria todavía con la moto para poder reaccionar rápidamente. Entonces, más de alguna vez se cayó o se le cayó la moto, ¿ya? Y eso, aunque pueda parecer como inofensivo, es peligroso, porque las motos tienen un cierto peso y si la moto, por ejemplo, me cae sobre una pierna, puede causarme daño y peor aún, si me cae sobre una pierna y justo me cae una parte caliente sobre la pierna, también me puede producir daño. Por eso es importante que al menos cuando estamos aprendiendo, familiarizando y haciéndonos, ¿cierto?, más expertos en el tema de la moto, usemos motos que se ajusten a nuestras medidas físicas y que no sean tan pesadas también. Es bueno, ¿ya? De hecho, hay varios países en los cuales
Cuando tú sacas licencia, vas sacando licencia de moto, pero diferenciada. Primero para una moto 125, después para una 300, después para una 500 y después para una 1000. Por ejemplo, ya, no me sé los números exactos, pero es para ponerle un ejemplo. Y eso es porque esto que les estoy diciendo influye, ¿ya? Influye manejar una moto con más o menos potencia, influye manejar eh, algo más o menos pesado, influye manejar algo más o menos alto, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Así que ojo con ello. Trata de buscar una moto en la cual te sientas cómodo. Recuerda que hay distintas posiciones en las motos. Hay posiciones que están más acostados, ¿cierto? Posiciones que están más erguidos, pero al fin y al cabo, ¿cierto? Debes adaptar esas posiciones a tu propia comodidad, ¿ya? Entonces tenemos comodidad, peso del cuerpo, pies, ¿ya? El peso del cuerpo debemos entender que va a ir, incluso el peso y la sujeción del cuerpo van a ir entre la cintura y las rodillas, ¿ya? El peso y la sujeción del cuerpo van a ir entre la cintura y las rodillas, ¿ya? Con eso debemos entender que de la cintura hacia arriba, el cuerpo debe ir libre, debe ir descansado, debe ir eh, atento a poder moverse, maniobrar, inclinarse, cargarse, etcétera. ¿Ya? Entonces debemos tener movilidad en el cuerpo. Denme un segundo, por favor. Listo, amigos. Tengo a mi hija aquí en la otra habitación y está jugando con los juguetes, entonces genera ruido, por eso le estaba diciendo yo que tratara de hacer menos bulla. Ya, un saludo entonces imagino que es Paola, no he visto el nombre todavía, pero imagino que es Paola, veamos, sí, Paola Holguín, un saludo para Paola, espero, Paola, que estés bien, hoy día llegaste más tempranito a la clase, qué bueno, ya me alegra bastante. ¿Se escuchó mi hija en la grabación, Paola, o no? ¿Se escuchó la voz de mi hija o no? ¿Cuando te conectaste? ¿O se escucha ahora? ¿O se escucha solo mi voz? Ah, genial. Sí, lo que pasa es que acá igual estos programas tienen unos filtros re buenos y como que reconocen la voz del auditor, entonces no, varias veces me ha pasado que mi hija habla o viene aquí al lado y se pone a hablar al lado del computador, pero la grabación igual no la toma porque tiene unos filtros que reconocen como la voz del locutor o del profe. Así que está re bueno igual el sistema. Ya, entonces, sigamos. El peso del cuerpo, recuerden, en el asiento. La sujeción con los muslos. De hecho, los estanques de las motos tienen la forma normalmente para que nosotros podamos meter las piernas y apretar la moto desde ahí cuando necesitamos mayor sujeción, ¿ya? Nuestras manos, nuestros hombros deben ir no sueltos, pero la idea es que nuestra sujeción no dependa de nuestras manos, ¿ya?
Igual cuando la moto ya va en movimiento a una velocidad constante, no es necesario que vayamos tan afirmados, ni siquiera el copiloto. ¿Por qué? Porque resulta que ahí ya va la moto y nuestro cuerpo viajando a la misma velocidad y tienden a mantenerse a la misma velocidad y juntos durante la mayor, o sea, durante todo el tiempo, por decirlo así. Ya, entonces ahí la verdad es que la sujeción firme, tanto para el piloto como para el acompañante, se necesita cuando vamos a salir y acelerar, ¿cierto? Y cuando vamos a frenar, o inclusive cuando un poquito vamos a doblar. Pero cuando estamos en un vamos a afirmarnos tan fuerte porque no, porque ya las fuerzas, digamos, que podrían botarnos de la moto, por decirlo así, ya se han anulado porque vamos todos viajando a la misma velocidad. Ya me refiero a la moto y al conductor. Entonces, importante que estas manos tengan movilidad. Ya con esta mano necesito acelerar y además frenar. Por lo tanto, si yo dependo de sujetarme con esta mano, no voy a poder ni acelerar bien ni frenar bien. ¿Ya? Con esta mano voy a afirmarme, pero además voy a apretar el embrague. ¿Ya? Entonces, en esta mano voy a tener embrague, en esta mano voy a tener freno y acelerador, en esta pierna voy a tener freno trasero, acá es freno delantero, y en esta pierna voy a tener palanca de cambios o pedal de cambios. ¿Ya? Entonces, importante, dice que los pies en particular deben tener movilidad para mover, para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio que va en el pie izquierdo o la palanca o pedal de freno que va en el pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar de posición sobre el asiento. Además, la altura, no, de los pies nos vamos a las manos, ¿ya? Y al final vamos a hablar de la altura. Dice, el peso del cuerpo, ahora estamos hablando de las manos, debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas necesitan ir libres para maniobrar, que es lo mismo que yo les dije anteriormente. Ahora vamos a hablar acerca de la altura. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? El tema del manillar ahora depende mucho. ¿Ya? Si yo quiero realmente ser muy aerodinámico, claramente tengo que ir acostado sobre la moto, ¿cierto? Y con el manillar muy bajo, ¿ya? Como el estilo de las motos deportivas, ¿ya? O motos de pista que se le llama ahora. Si yo hablo de la moto que estoy viendo en la imagen, o si hablo de una moto trail, ahí ya la aerodinámica no es tan importante, ya no es una prioridad. Por lo tanto, ahí yo simplemente voy más erguido y los manubrios son más altos también, ¿ya? Eso depende mucho de los estilos de moto y de cómo yo quiero andar y qué es lo que quiero sacarle a la moto, ¿ya? Si yo quiero andar siempre lo más ágil posible, lo más rápido posible, y hago rutas de carretera, etcétera, entre más agachado, a la moto le va a costar menos avanzar, pero yo me voy a cansar más, ¿ya? La primera moto que tuve yo de calle fue una R15, ¿ya? La medio chistoso porque yo mido 1,86 m y la R15 es chiquitita. Pero en esa moto yo andaba, ¿cierto? Me agachaba así, me metía debajo de la burbuja y era increíble que se notaba la diferencia, ¿cierto? En cómo aceleraba la moto cuando yo iba así, digamos, con el pecho levantado o cuando iba con el casco metido en la burbuja. Ya claramente, cuando iba metido en la burbuja, a la moto le costaba mucho menos adelantar, ¿ya? O acelerar más que adelantar, acelerar, ¿ya? Entonces recuerden que se pueden ajustar las alturas de muchos de los controles de la moto. Por ejemplo, se puede ajustar la altura de las manillas, ¿ya? La altura de las manillas siempre se puede ajustar porque están en un fierro redondo, ¿cierto? Y ahí yo suelto unos tornillitos simplemente y la puedo bajar más o subir más
la manilla. También, dependiendo de la manilla, hay manillas que yo puedo acercar más a mi mano o alejar más a mi mano. Si yo tengo los dedos más largos o más cortos, me van a servir en una posición o en otra posición las manillas que son regulables. Hay un mundo, ¿cierto?, de alternativas en temas de manillas, ¿ya? Pensemos que existen manillas normales, comunes y corrientes, existen manillas retráctiles, existen manillas, digamos, que se doblan solo hacia arriba, otras que se doblan hacia arriba, hacia adelante, otras que se doblan en cualquier dirección, ¿cierto? Y eso ayuda a que, por ejemplo, cuando te caes en moto, las manillas no se rompan, ¿ya? Ahora también existen protectores para las manillas, en el caso, ¿cierto?, de que yo quiera equipar la moto con eso, existen protectores para las manillas que cuando la moto se cae, ¿cierto? Choca el protector con el piso y la manilla queda en el aire, por decirlo así. Ya son modificaciones útiles, ¿ya? Yo tengo mi moto con cubre manilla, ¿cierto? Y son muy útiles. No son tan especiales ni tan caras ni de una marca tan genial, ¿cierto? Pero cumplen perfectamente la función y la verdad que yo creo que he botado la moto dos veces ya en el tiempo que la tengo. No me he caído, pero, o sea, sí una vez me caí y una vez como que boté la moto hacia el lado. Pero me refiero a que las dos veces ha chocado el cubre manilla con el piso y ninguna vez la manilla ha sufrido complicación, ¿ya? Y otra moto que tuve anteriormente, la tenía sin el cubre manilla, me fui para el lado también, cayó la moto al suelo, yo, no me pasó nada, simplemente me fui para el lado, así como que, no, la verdad que no me acuerdo qué me pasó ahí, pero caí así muy lento hacia el lado y como que yo dejé la moto que se cayera, ya yo ni siquiera me caí, caí como parado al lado de la moto, y pero sí la moto cayó y quebró la manilla. ¿Qué significó eso? Que no me pude ir en la moto hacia la casa, ya, porque era la manilla de freno. Entonces, o era la de embrague, parece. Parece que la de embrague, porque había sido la de freno, yo creo que igual me voy para la casa con freno trasero solamente. Pero debe haber sido la de embrague entonces. ¿Ya? Pero lo importante es que existen modificaciones y existen regulaciones que yo le puedo hacer a la moto para adaptarla mejor a mi cuerpo, ¿ya? Entre mejor adapte la moto a mi cuerpo, mejor va a ser la experiencia, más rápido voy a responder en caso de emergencia, etcétera. Así que hay que darle un ratito a la regulación, ¿cierto?, de los controles de la moto. Muchas veces, por ejemplo, las palancas de cambio también se pueden regular, se pueden poner más arriba, más abajo, se pueden cambiar por una más larga, se puede cambiar por una más corta, se pueden dar vuelta inclusive hacia atrás en algunos casos, ¿ya? Eh, pero lo importante, queridos amigos, es que ustedes entiendan que pueden y que en la moto se pueden regular muchas cosas para adaptarla lo más posible al usuario, ¿ya? Así que mucha atención ahí con eso, queridos amigos. Ojo con las regulaciones, ojo con lo que nosotros le podemos comprar a la moto como aftermarket, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Hay una parte, creo que sí, esta que está aquí, esta misma que está acá. ¿Ya? Hay una parte que habla de que cuando yo muevo mucho los estribos hacia atrás, es decir, que los pedalines los dejo muy atrás y que mi pie, ¿cierto? Fíjate que este pie aquí va como en este ángulo, ¿ya? Pero si yo corro esto hacia atrás, el pie cada vez su punta va a ir más abajo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué es peligroso? Porque puede haber algo cerca del piso y mi pie puede estar muy, o la punta de mi pie puede estar muy cerca del piso y golpearme de forma violenta, ¿cierto? Con el piso, con una piedra, etcétera, y eso me podría causar una lesión grave, ¿ya? ¿Cuándo normalmente puede pasar este tipo de accidente? Cuando modifico la moto, le saco los estribos que tiene y le pongo unos estribos más deportivos que van más retrasados, que van más hacia atrás, ¿ya? Como van más hacia atrás, el pie baja
y termino, ¿cierto?, chocando con la punta del pie. Ya, denme un segundo, por favor, queridos amigos. Ya, vamos a hacer un pequeño break ahora, 2 minutitos y un pequeño break de 2 minutitos en 20 minutos más, por si acaso. Les digo a todos, por si en algún momento están viendo la clase, quieren ir al baño, si quieren buscar un vasito de agua, etcétera, vamos a ir haciendo estos pequeños micro breaks, ¿cierto? En la clase cada 20 minutos aproximadamente. Antes de eso sí voy a leer lo que me escribió. Ah, no, sí, ya lo leí, parece. Sí, es lo que me escribió antes. Ya, sí. Ya, un break de 2 minutitos y vuelvo con ustedes de inmediato. Ya, estamos de vuelta entonces. Seguimos. Ya hablamos acerca de la postura de la motocicleta, queridos amigos. Entonces acá, ¿cierto? Para terminar el tema de la postura, vamos a leer este pequeño resumen que hay acá y lo vamos a ir comentando. Dice que la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, ya sin forzar, perdón, estaba viendo un estornudo, por ahí viene. Sin forzar una postura determinada. Dos, si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Muy importante, ¿ya? Tres, los codos deben ir levemente. Esta parte no lo habíamos dicho, ¿ya? Lo demás lo habíamos dicho, pero esto no. Dice, los codos deben ir levemente flexionados y las manos tomando el manillar con la presión justa. Ojo, si ustedes ven acá, ¿ya? Aquí no alcanzo a ver yo los dedos de él, ¿ya? Pero normalmente la posición ideal es que yo vaya así, igual que esto, pero con estos dos dedos estirados hacia la manilla del freno y sobre, de hecho, la manilla del freno. ¿Para qué? Para que en caso de que algún vehículo se me cruce o que yo necesite frenar por cualquier motivo de forma rápida, ya mis dedos van a estar en la manilla. Como los dedos ya van a estar en la manilla, me voy a demorar menos tiempo y voy a cortar la cantidad de metros que avanzo entre que pensé que quiero frenar y entre que realmente freno. ¿Ya? Me ahorro el tiempo que se demoran mis dedos en levantarse e ir a la manilla, ya que puede ser muy poco, pero en un accidente de tránsito importa muchísimo ese tiempo que puedo ahorrar. Inclusive, cuando yo empecé a andar en moto, siempre me hablaron de los dos dedos en el freno y todo eso, pero en la actualidad incluso agregan a esta técnica
ir con la manilla precargada. Si ustedes se fijan, las manillas tienen un juego muerto, ¿ya? Es decir, un juego que ustedes tiran la manilla y la moto no frena, ¿ya? Que se nota que es un juego muerto. Ir con ese juego muerto avanzado hacia hacia el, hacia el manillar, digamos, ¿ya? Como apretarlo un poquito, sin activar los frenos claramente, ¿ya? Entonces, ¿eso qué hace? Hace que me demore menos en frenar y que tenga mayores posibilidades de evitar un accidente, ¿ya? Recuerda que los codos no van estirados. Yo no voy así en la moto, ya no voy así, voy así, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando me mueva, ¿cierto? El codo pueda amortiguar parte de los impactos que puedan haber, ¿ya? Perfecto. Hasta ahí estamos con ese tema. ¿Alguna duda, consulta, amiga Paola? Este es el tema que quiero revisar ahora. Vamos a leer lo que escribió Paola, ¿ya? Ya, excelente, Paola, muchas gracias. Técnicas de frenado. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Eso es lo estándar, ¿ya? Existen técnicas de frenado en las que freno un poquito antes con el freno trasero para que la moto como que se eche un poco y luego aplico enseguida, así prácticamente de forma instantánea, pero mínimamente antes del freno trasero, la moto se va a echar un poco, ¿cierto? Se van a comprimir un poco las suspensiones y luego yo freno con el delantero y voy a tener más control. ¿Por qué? Porque cuando yo freno con el delantero, si yo freno sobre todo fuerte, voy a comprimir y cuando comprima la suspensión y llega al tope, voy como que voy a frenar más todavía, ¿ya? Y a veces por eso se pierde el control. En cambio, si yo freno con el freno delantero, la moto va a tender a echarse igual hacia adelante, ¿cierto? Yo freno y ya lo que se va a poder mover la suspensión delantera al frenar con el freno delantero va a ser menos porque ya va a estar precargada debido a que apreté primero el freno trasero, ¿ya? Entonces es importante siempre frenar, ¿cierto? Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva. Suave, no quiere decir que no pueda frenar con fuerza, ¿ya? Pero no de golpe. Porque cuando yo freno de golpe, lo que pasa es que la rueda se bloquea. Y cuando la rueda delantera se bloquea, es muy probable que termine en el piso, hasta el piso, ¿ya? Cuando la rueda delantera se bloquea, es muy probable que llegue al piso. Si llego al piso, obviamente es un accidente, ¿ya? O un siniestro en realidad, como se dice ahora en la normativa, siniestro, ¿ya? Entonces, esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. Es decir, para frenadas normales debo tomarme el tiempo necesario, ¿cierto? La distancia necesaria para poder frenar suavemente. Con esto voy a maltratar menos la moto, voy a gastar menos los neumáticos, voy a gastar menos los frenos y me voy a cansar menos, ¿ya? Pero cuando estoy en una situación límite, es decir, voy a chocar, ¿puedo frenar con fuerza? Claro que sí, pero siempre tratando de mantener la suavidad, ¿ya?
siempre tratando de ser progresivo, ¿ya? De menos a más, de más a menos, ¿ya? No de golpe, evitar los frenazos de golpe, ¿ya? Cuando estoy en situación de riesgo, lo más probable es que voy a frenar de golpe, ¿ya? Pero si puedo tratar de dosificar esa frenada, de modo de no bloquear las ruedas, es mejor porque voy a poder dirigir la moto, ¿cierto? Y a lo mejor no alcanzo a frenar, pero sí alcanzo a doblar para moverme hacia un ladito en vez de chocar a una persona, en vez de chocar a un vehículo, en vez de chocar a algo que sea muy duro, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello, queridos amigos, ¿ya? Ya, dice que el freno principal en la motocicleta es el freno delantero, que es justamente este que está acá, que es el que realmente detiene la motocicleta. Ya, súper importante entender que en todos los vehículos los frenos más grandes, los mejores frenos, los de mejor tecnología, siempre están en el eje delantero, por algo muy, por algo muy sencillo, ¿ya? Y es que cada vez que frenamos, cuando vamos corriendo y frenamos el cuerpo, cuando vamos en el auto y frenamos el auto, cuando frenamos la bicicleta, cuando frenamos cualquier cosa, todo el peso de los cuerpos se va hacia adelante. Como todo el peso de los cuerpos se va hacia adelante, lo que pasa, ¿cierto? Es que necesitamos más potencia en el eje delantero, más potencia de frenado, ¿ya? Y es por eso que siempre los frenos delanteros o son más grandes, más gordos, como dice un amigo español por ahí, eh, o son de una tecnología mejor al freno trasero. Ejemplo, hay motos, tengo una moto yo, que el freno trasero de tambor, tecnología más o menos antigua, ¿cierto? O considerada menos, menos relevante en la actualidad que los de disco. Y adelante tengo disco. O en la otra moto que tengo, ¿cierto? Tengo un freno de disco atrás y de disco adelante, pero en el caso del freno de disco trasero es mucho más pequeño el freno y la pastilla, el disco y las pastillas, perdón, que el freno delantero. El freno delantero es mucho más grande. ¿Por qué? Porque se necesita disipar más energía en el freno delantero, dado que el freno delantero es a donde llega la mayor cantidad de peso del vehículo cuando vamos frenando. ¿Ya? Dice, al ocupar solo el freno, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Bueno, todo eso en realidad va en el mismo conjunto, ¿ya? Si usted frena de golpe, si usted frena de golpe, lo que va a pasar es que la fuerza no va a saber por dónde disiparse y va a terminar levantando la cola de la moto y usted va a terminar pasando por encima de la cola de la moto hacia adelante. Así que usted frena de forma violenta, ¿ya? Si usted frena de forma violenta, le va a pasar eso, ¿ya? Después dice, es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, ¿ya? No permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio, ¿ya?
Una cosa importante, queridos amigos, es que cuando vamos a frenar, lo ideal siempre, perdón, lo ideal siempre es que frenemos, lo ideal siempre es que frenemos eh, cargando un poquito el cuerpo hacia atrás. Eso es colaborar con la maniobra, ¿ya? Además de mantener firme, miren, en realidad más que mantener firme el manubrio, porque eso es algo que se da de forma innata, es estar atentos a que la rueda delantera no se bloquee. ¿Y qué significa que una rueda se bloquee, amiga Paola? ¿Me podrías decir tú qué es para ti que la rueda se bloquee, por favor? Te espero un minutito de respuesta, ¿ya? Es para frenar más rápido, ya. Más o menos, no más, amiga Paola, ya. Pero aquí vamos a aprender qué es lo que significa bloquear la rueda delantera. Bloquear las ruedas, ya sea delantera o trasera, es cuando freno tan fuerte que las ruedas se arrastran, ¿ya? Esto lo podemos ver y lo pudimos ver cuando éramos jóvenes y andábamos en bicicleta y frenábamos con la rueda trasera, ¿cierto? Y la arrastrábamos y hacíamos lo que se conocía en ese tiempo como una chantada, ¿ya? Chantarse, eso es un, eso es chantarse, eso es un bloqueo de rueda, ¿ya? Si yo bloqueo la rueda trasera, la rueda se va a arrastrar. No es tan peligroso en la rueda trasera porque voy a tener tiempo para darme cuenta y si me doy cuenta que la rueda se está yendo por un lado, la puedo soltar y se va a enderezar normalmente, ¿ya? What is the problem? The problem is que la rueda, ¿cierto? Se bloquee, pero en el eje delantero. Cuando se bloquea la rueda delantera, lo que vamos a eh, sufrir es que no vamos a tener dirección. Y si en una moto no tenemos dirección, tampoco tenemos equilibrio. Por lo tanto, vamos a caer al suelo prácticamente de forma inmediata. ¿Ya? Aquí me mandó otro mensajito por aquí, por acá. Dice, la rueda deja de girar o gira más despacio de lo normal mientras la moto está en movimiento. Y así uno puede frenar más rápido. Ya. Ojo, cuando hablamos de que la moto, que la rueda está frenando, pero sigue girando, ahí podemos hablar de que uno frena más rápido. Pero en realidad la teoría nos dice que cuando la rueda va chantada se demora más en frenar que si fuera, ¿cierto?, girando con resistencia, que es como lo que tú pusiste ahí, como gira más despacio, ¿ya? Si la rueda se mantiene girando y va controlado el giro, y eso solamente se puede lograr, o mejor dicho, principalmente se puede lograr con un sistema ABS. Ya, cuando hablamos de los ABS, hablamos justamente de eso. Ya, cuando hablamos de un ABS, estamos hablando de un sistema que permite que la rueda baje de o gire muy lento,
pero sin arrastrarse, porque cuando se arrastra, perdemos el control, sobre todo si hablamos del eje delantero, ¿ya? Que las ruedas se bloqueen es malo, ¿ya? Que se bloquee la rueda delantera es peligrosísimo. Que se bloquee la rueda trasera es menos peligroso, pero igual es malo. ¿Por qué? Porque para empezar me demoro más en frenar y segundo, deterioro el neumático porque se está arrastrando todo el rato con la misma parte por el suelo. El otro día vino un cliente, yo vendo algunas cosas también. Entonces vino un cliente en una Yamaha que había comprado hace poco, o en una, no, una Ninja parece que era, una Ninja 300. Que había comprado hace poco y traía una parte del neumático, así el neumático estaba perfecto, pero una parte estaba como que la habían cortado con un cuchillo, aplanado. Y yo le digo, compadre, ¿qué te pasó ahí? Y me dice, no, es que se me atravesó una persona y yo me paré en los frenos, me dijo, y, y por eso quedó así el neumático. La frenada fue tan larga que gastó el neumático completo, lo dejó plano, ¿ya? ¿Por qué? Porque probablemente frenó prácticamente solo con la rueda trasera y la rueda delantera quizás no la apretó con tanta fuerza, ¿ya? Por eso se arrastró tanto, imagínate que se arrastró, se arrastró, se arrastró, igual chocó, ¿se entiende? Entonces, cuando la rueda va en velocidad cero, y sobre todo si yo no aplico fuerza en el freno delantero, la frenada se va a alargar muchísimo, ¿ya? Por eso yo siempre les voy a recomendar que si pueden optar a una moto con ABS, lo hagan porque permite que las personas tengan mejores posibilidades, ¿cierto?, de evitar accidentes y con eso también evitar lesiones graves, ¿ya? O evitar siniestros. Siempre que yo digo accidente, en realidad debería decir siniestro, por si acaso, ya porque la normativa actual habla solo de siniestro y no habla de accidentes, ya por eso les hago esa aclaración, queridos amigos. Ya, recuerda, ¿cierto? Yo hablé algo de apretar, ¿cierto? Un poquito el trasero primero y después el delantero, pero la verdad es que en aspectos generales, lo mejor es mentalizarse, sobre todo cuando uno está aprendiendo, lo mejor es mentalizarse en que si voy a frenar, freno con los dos frenos al mismo tiempo. Y con eso voy a lograr obtener una frenada muy, muy eficiente, queridos amigos. ¿Ya? Así que pónganle ojo a esto, traten siempre de prepararse y de pensar lo mejor posible para que estén preparados ante una situación de emergencia, de peligro. ¿Ya? Ya, es ideal entonces en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero corre el riesgo de transferencia de carga brusca y que salga despedido por delante de la motocicleta, ¿ya? Eso es lo que dice acá, ¿ya? Pero yo en la práctica, lo que yo les puedo decir en la práctica es que en realidad la moto te bota al tiro, ¿no? Y te bota como por un lado, porque la moto se para, ¿cierto? Y como que se va la rueda hacia un lado y eso hace que tú termines cayendo al suelo, ¿ya? También me ha pasado, a mí me han pasado varias cosas, gracias a Dios, ninguna grave en la moto, ¿ya? Pero sí me he caído más de una vez, ¿ya? Así que se los cuento desde mi propia experiencia. Entonces dice que es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo, ya. Es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore con la maniobra, eso ya lo habíamos visto, y después dice que para frenar de forma eficaz debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera. ¿Por qué? Porque recuerden que el peso se va todo hacia adelante. Entonces, si yo me inclino un poquito hacia atrás, eso hace que el peso quede no repartido, pero que le agreguemos un poquito más de presión al eje trasero, ¿ya?
para que no se vaya con tanta facilidad, digamos, todo el peso hacia adelante, ¿ya? Debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, entonces, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada. A eso le llamamos transferencia de masa, es decir, el peso que estaba en la rueda trasera, cuando frenamos, entre más violento frenemos, más rápido se va a ir todo ese peso y con más fuerza se va a ir todo ese peso hacia el eje delantero, queridos amigos. ¿Ya? Dinámica de una frenada. Freno delantero. Y si el freno delantero se activa con la mano derecha, con estos dos dedos, recuerden siempre llevar los dos dedos sobre el freno, y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca o de forma violenta. ¿Ya? Además, dice que cómo utilizarlo. A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de las ruedas. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Súper importante. A eso es lo que voy cuando les digo que vayan atentos, ¿ya? Si yo voy frenando, más o menos brusco, y me doy cuenta que la rueda trasera se chantó, o sea, perdón, la rueda delantera se chantó, se bloqueó, inmediatamente, ¡pum!, suelto y vuelvo a apretar. Aunque sea un segundo, un microsegundo, suelto y vuelvo a apretar. Porque eso va a permitir que la rueda siga girando, y si la rueda sigue girando, yo voy a seguir teniendo control cuando es una frenada, obviamente, que venimos a una velocidad considerable, ¿ya? Siempre evitar que la rueda delantera se bloquee, ¿ya? ¿Cómo solucionamos esto de forma sencilla, pero cara? Comprando una moto que tenga ABS, ¿ya? El ABS lo que hace es evitar que la rueda se detenga 100% antes de evitar que la rueda se detenga 100% antes de que la moto se detenga 100%. Es decir, el ABS, si lo miramos desde otro punto de vista, podríamos decir que el ABS lo que hace es preocuparse de que la rueda y la moto se detengan a la par, que ninguna se detenga antes que la otra. ¿Ya? Si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, amiga Paola, por favor, el espacio es tuyo, no hay problema. Ya, importante. Para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Freno trasero. Vamos al freno trasero ahora. Dice, generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Se utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Ya? Súper importante, entonces, cuando hablamos de freno trasero y freno delantero, es que los dos se utilizan al mismo tiempo. ¿Ya? Hay personas por ahí, ¿cierto? Pilotos más antiguos, aficionados a las motos más antiguos, que dicen el freno trasero no se ocupa. Por supuesto, queridos amigos, que el freno trasero se ocupa. Si el freno trasero no se ocupara, no se lo pondría. Y créanme que es una buena parte del presupuesto equipar un freno más en la moto. Por lo tanto, el freno trasero sí se ocupa. ¿Frena menos que el delantero? Por supuesto que frena menos que el delantero. Mucho menos, de hecho. Pero igual hace su cuota, hace su pega en la frenada. Así que siempre ocupar los dos al mismo tiempo. Freno trasero.
El freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma efectiva. Ya, mucho ojo con eso que dice ahí. ¿Cómo utilizarlo? Dice, se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva, conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal de freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. ¿Ya? Ahí el tema de el pie sobre el freno a veces no es tan cómodo, ¿ya? Pero los dedos sobre el freno sí es muy cómodo y es muy realizable, digamos, eh, para ponerlo en práctica, para acostumbrarse siempre a manejar de esa forma o a conducir de esa forma, como lo quieran llamar. Y por último, vamos a hablar acerca del famoso freno de motor. ¿Qué es el freno de motor? ¿En qué consiste? El freno de motor no es una pieza, el freno de motor no es un componente, el freno de motor es un efecto. Dice, al momento de frenar, en el freno delantero empieza a chicharrear. ¿Eso significa que las pastillas están gastadas o no? Por supuesto que sí. Ya es una falla muy común que que las pastillas delanteras, cuando empiezan a ya estar gastadas, algunas, en el caso de los vehículos, en las motos, no sé si lo he visto, creo que no, pero algunas vienen con un dispositivo que hace que chille, que suene más, ¿ya? Pero en todos los casos, si tengo un ruido cuando freno y suena, ahí pueden pasar dos cosas normalmente. O están gastadas las pastillas, o otra cosa que puede estar pasando es que las pastillas no estén gastadas, pero estén cristalizadas. ¿Qué significa que estén cristalizadas? Que la superficie de la pastilla se endureció tanto que ya no está siendo como, ¿cómo decirlo? Como adherente, ¿ya? Sino que está siendo demasiado dura, ¿ya? La gracia de las pastillas es que se vayan gastando. ¿Para qué? Para que no me dañen los discos, porque los discos son mucho más caros que las pastillas. Por eso siempre recomiendo usar pastillas de buena calidad, aunque sean más caras. Una pastilla de buena calidad vale fácilmente 4 veces lo que vale una pastilla barata. Por lo tanto, para esa pregunta es muy probable que sí, que las pastillas estén gastadas. Si las pastillas están, como me dijiste, gastadas, o sea, no, cristalizadas, se pueden lijar y probar si es que mejoran con eso. Ya a veces vamos frenando mucho rato, las pastillas, los discos van muy calientes y le salta agua, ¿cierto?, al sistema y eso hace que las pastillas se cristalicen, ¿ya? O también la temperatura excesiva también hace que las pastillas se cristalicen. Así que ahí echarle un ojito a las pastillas, ¿ya? Y comprar pastillas de buena calidad siempre, aunque sean más caritas, ¿ya? Ya. Para terminar, ¿cierto? Voy a explicar rápidamente lo que es el tema del freno de motor. El motor está diseñado para generar movimiento, para generar potencia, ¿ya? Cuando está en funcionamiento, el freno, o sea, perdón, el motor arrastra a la rueda trasera. Pero ¿qué pasa cuando dejo de darle aceleración al motor? Es decir, que le corto un poco la gasolina y el motor sigue moviéndose interiormente, pero sin combustiones. Bueno, para que eso pase, el motor tiene que estar conectado a la rueda trasera, es decir, que tiene que haber un cambio puesto y el embrague no tiene que estar apretado. Y en ese sentido, en vez de que
el motor arrastra la rueda, cuando dejo de acelerar, la rueda arrastra el motor. Cuando pasa esto, el motor adentro se está moviendo, pero yo no le estoy echando combustible, pero sí se está moviendo porque la rueda lo está haciendo que se mueva. Todos esos movimientos que hace el motor internamente necesitan energía para poder moverse. Esa energía la saca de la rueda. Y si la rueda tiene cierta energía para girar y yo le quito un poco de esa energía, inevitablemente la rueda va a girar más lento. Y eso es lo que conocemos como freno de motor. Ya lo expliqué así, traté de sintetizarlo lo más posible. El freno de motor me va a servir para cuando quiero disminuir la velocidad sin necesidad de apretar los frenos de servicio, que es el freno de la mano y el freno del pie. ¿Y qué gano con eso? Que si yo lo hago de esa forma, cuando realmente necesite los frenos de servicio de mano o de pie, voy a tener los frenos fríos y me van a funcionar por más tiempo en una situación extrema. Eso, queridos amigos y amigas. ¿Ya? Amiga Paola, muchas gracias por venir. Cuídate, que te vaya muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl y nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense, que les vaya muy bien y chao, chao. Si tienen alguna duda o consulta, voy a leer aquí lo último que me escribiste. Esperemos que no se me corte la clase. En este momento ya se podría cortar la clase. Dice, una consulta, ¿usted nos hace preguntas casi al final de la clase? No siempre, a veces sí, a veces no, ¿ya? Puede ser que, pero no así como son preguntas como la que te hice delante nomás, siempre en mi clase, normalmente, amiga Paola, ¿ya? Eso, nos vemos, cuídense, que les vaya muy bien y chao, chao.